Factor de potencia. El factor de potencia relaciona tres tipos de potencia, entre ellas la potencia efectiva o activa, potencia reactiva y potencia aparente. Es importante notar que este factor solo está presente en circuitos de corriente alterna. Antes de entrar en detalle con cada tipo de potencia, definiremos qué es el factor de potencia. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Esto nos da una medida de la capacidad de una carga de absorber potencia activa. Este valor va desde 0 hasta 1 y también puede ser representado como un porcentaje, siendo el 1 o el 100% un factor de potencia ideal. Para comprender el factor de potencia, es necesario entender las potencias que se relacionan con él. Potencia efectiva. La potencia efectiva, también conocida como potencia activa, es la que los aparatos extraen del circuito. Esta potencia es la que se aprovecha como trabajo útil y su unidad de medida son watts. Potencia reactiva. La potencia reactiva es la encargada de crear el campo magnético que requiere un equipo inductivo. Esta cantidad de potencia se mueve dentro del circuito, es decir, no sale de él. La energía viaja de los condensadores a las bobinas y de las bobinas a los condensadores. Este viaje sucede 2 veces cada ciclo de onda. No produce un trabajo útil, sin embargo, incrementa la potencia aparente. Su unidad de medida son volts-ampere reactivos. Potencia aparente. La potencia activa y reactiva viajan por los cables de un circuito. Por lo tanto, los cables deben soportar ambas potencias. La suma geométrica de ambas potencias es conocida como la potencia aparente. En la importancia del factor de potencia tenemos dos aspectos a destacar, que es cuando tengamos un factor de potencia alto. En el caso de México, la compañía de luz suministradora, la CFE, bonifica un factor de potencia mayor a 0.9. Y bueno, el factor de potencia alto nos ayuda ya que conserva mejor el equipo eléctrico, tiene mayor disponibilidad en la capacidad de los transformadores y esto quiere decir que es benéfico para el usuario y el suministrador de luz, además de que toda la energía suministrada se convierte en trabajo útil. En el caso de tener un factor de potencia bajo, nos perjudica ya que da como resultado pérdidas de energía en los conductores, además de posibles caídas de tensión. Y en el caso de la CFE nos perjudica ya que en caso de tener un factor de potencia menor a 0.9, esto se traduce en mayor costo en nuestro recibo de luz. Incrementa la intensidad de la corriente del sistema eléctrico. Por lo regular los cables eléctricos se saturan sin necesidad y el equipo eléctrico perjudica. Además de que necesitamos más energía para realizar el mismo trabajo que realizaríamos con un factor de potencia alto. ¿Cuáles son las principales causas de tener un factor de potencia bajo en nuestro sistema eléctrico? La principal causante de este problema es tener conectados diversos motores eléctricos a un mismo circuito eléctrico. Otra causante común es tener cargas inductivas, como lo son motores eléctricos, transformadores e iluminación de descarga de alta intensidad. Por otra parte, también les explicaremos qué es el triángulo de potencias. El llamado triángulo de potencias es la mejor forma de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor de potencia o coseno de phi, y su estrecha relación con las potencias mencionadas anteriormente. El ángulo phi nos ayuda a conocer cuánta potencia activa y reactiva hay en el circuito. El factor de potencia ideal debe de ser 1. Como se podrá observar en el triángulo de la ilustración, el factor de potencia o coseno de phi representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia activa, P0, y la potencia aparente, PA, es decir, la relación existente entre la potencia real de trabajo y la potencia total consumida por la carga o el consumidor conectado a un circuito eléctrico de corriente alterna.
Esta relación se puede representar también de forma matemática por medio de la siguiente fórmula. Ahora veremos un ejemplo para saber cómo calcular la potencia aparente y la potencia reactiva. En primer lugar, tenemos que un circuito con un voltaje de 220 volts y una corriente de 50 amperes, con un factor de potencia 90%, y nos piden calcular la potencia reactiva y activa. En primer lugar, vamos a calcular la potencia aparente, que sería la potencia de nuestro circuito. Serían los 220 volts por los 50 amperes, lo que es equivalente a 11.000 voltios amperes. Para la potencia activa, tenemos que multiplicar la potencia aparente por el factor de potencia dado. Serían 11.000 volts amperes por 0.9, que es el factor de potencia. Y esto nos da un total de 9.9 watts. En el caso de la potencia reactiva, primero tenemos que conocer el ángulo φ, que es el inverso del coseno del factor de potencia, o sea, arccoseno de 0.9, nos da un ángulo de 25.84 grados. Bien, para la potencia reactiva tendremos que multiplicar la potencia aparente por el seno de este ángulo, dándonos un total de 284.26.000 volts amperes reactivos.